Hola mis queridos chicos, ¿cómo están? Se les quiere mucho. Seguimos entonces en este proceso de construcción de saberes, en donde me encanta poder enseñarles y poder estar en estos momentos con ustedes. Hoy la clase la vamos a hacer un poquito dinámica y vamos a utilizar una herramienta que se llama un mapa mental. El mapa mental es una herramienta de superaprendizaje. Tiene que ver con aprender con todo el cerebro, porque conjugamos colores con palabras y eso nos permite estudiar cosas que después al leerla, siguiendo las agujas del reloj, podemos planificar nuestro aprendizaje y utilizar nuestra mente para razonar, para parafrasear de una manera más completa. Este mapa tiene como características que se hacen raíces tipo neuronas. La neurona es una célula nerviosa, en este caso la célula de todos los órganos del cerebro. Tiene un soma, que es la parte central, y unas raíces. Se observan las raíces, empieza gruesa, luego menos gruesa y hacia afuera se va haciendo un poquito más delgada. Y cada raíz tiene un color diferente. En este caso voy a utilizarlo para hablarles un poquito sobre la litosfera. La litosfera es una de las capas de la Tierra. La Tierra tiene muchas capas, pero en este caso voy a hablar de la litosfera, que tiene que ver con la parte de la Tierra, la parte terrestre. La litosfera como tal es una capa sólida de tierra. Nosotros podemos decir el suelo que pisamos. Se habla de que esta litosfera en un primer momento hubo una explosión a nivel del espacio y una estructura de tierra llamada Pangea, que era sólida, un solo bloque. Con esta explosión, ¡bloom!, originó 5 bloques terráqueos. En este caso, estos bloques terráqueos se llaman continentes. ¿Qué nos permite la Tierra? La Tierra nos permite desarrollarnos. En ella se desarrolla la vida de todos los seres vivos, y seres vivos somos plantas, animales y personas. Esto, la Tierra nos permite, nos brinda oportunidades de poder hacer muchísimas cosas. Y muchas de esas cosas se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, voy a aprovechar mi clase de la litosfera para hablar un poquito de algo que vamos a celebrar en esta semana. Les decía que los continentes son 5, y estos continentes son Oceanía, Asia, África, América y Europa. Nosotros vivimos en el continente americano. Básicamente este continente está dividido en 3 partes. Nosotros pertenecemos a la parte de América del Sur. Pero hace muchos años ocurrió un encuentro maravilloso de varios mundos, en donde se mezclaron muchísimas cosas y dieron origen a detalles muy importantes para nuestra vida. Y es así como podemos decir que, por ejemplo, uno de esos continentes es Europa, y pasó en un año muy atrás, en donde ustedes tienen que averiguar, y que ya hemos hablado a lo largo de esta formación que tenemos ya durante tantos años, ya 9, porque estamos ya en 9 años de estudios, sobre el famoso encuentro de los 2 mundos, en donde los conquistadores europeos, específicamente los españoles, llegaron a tierras americanas. Llegaron a tierras americanas en donde estaban los indígenas, y además de ello, cuando los europeos venían en sus embarcaciones, habían otras personas que los ayudaban y les compartían las actividades que tenían que hacer. En este caso, los africanos, esclavos en su mayoría, que bueno, ayudaban a los europeos, y en este caso se fueron dando a conocer también con los indígenas y formaron juntos unas nuevas estructuras tanto sociales como económicas. A nivel de personas, de grupos, se establecieron uniones. Unión es un encuentro, sinónimo de encuentro, también sinónimo de mezcla y de fusión. Y de esta mezcla y fusión entre indígenas, europeos y africanos surgió lo que se conoce como el mestizaje. Y de este mestizaje estás tú y estoy yo, con este colorcito que no es negro, este colorcito que no es blanco, ni tampoco indígena, pero es una mezcla que nos permite ser una raza única con muchas características importantes, porque tenemos una herencia cargada de muchas cosas bellas, como lo son las tradiciones europeas, las tradiciones africanas y también las tradiciones indígenas. De esas tradiciones indígenas hablaremos posteriormente, porque hemos escogido como proyecto la ciencia del chocolate. Tanto el cacao como la caña de azúcar fueron los principales productos que en el tiempo que les decía que pasó después de la Guerra de Independencia, fueron los primeros productos que se sembraron y los que le permitieron a Venezuela ser un país productor y que se valiera de la Venezuela agrícola o de sus sembradíos y de sus productos para ganar dinero y empezar a levantarse después de la guerra.
Un momento muy duro para una Venezuela devastada, porque precisamente después de la guerra lo que queda es desastre, y entonces no solamente a nivel social levantar a toda la gente, sino también a nivel económico poder producir para reconstruir la vida de todos los venezolanos. Seguimos entonces con la clase y esta vez, en esta oportunidad, vamos a seguir con el trazado de los polígonos. ¿Cómo hacer para trazar los polígonos? Veíamos en la clase anterior que los polígonos, de acuerdo a sus lados, tienen nombre. En el caso de cómo trazarlo, vamos a valernos de una circunferencia. La circunferencia se traza con un compás, haciendo un punto central en nuestro plano, en este caso en nuestro cuaderno, trazamos nuestra circunferencia y dependiendo del radio de la circunferencia, pues nosotros estableceremos la medida en el compás, agarramos nuestro compás y si el radio son 3 centímetros, agarramos nuestra regla, medimos donde es 3 centímetros y allí estaríamos entonces utilizando nuestro compás con esa abertura y hacemos nuestra circunferencia. Una vez que tengamos nuestra circunferencia trazada, si lo que quiero trazar es un triángulo, y escuchen esto porque este es el secreto para poder trazar nuestros polígonos inscritos en una circunferencia, es decir, dentro de la circunferencia. Si es un triángulo, ¿qué debo decirle? La circunferencia por dentro mide 360 grados. 360 grados. Si es un triángulo, el triángulo es el polígono de 3 lados. Yo voy a dividir este 360 entre 3. Y esta división me va a dar simple y llanamente la medida con la cual yo voy a trazar con mi transportador unos puntos cada 120 grados. Yo agarro mi transportador y haciendo, ¿verdad? Este es el punto central que dejó mi compás. Utilizando la rayita que tiene mi transportador, yo voy a ubicar donde tengo 120 grados. En el primer momento, aquí tengo 120 grados, aquí tendré una primera medida. 120 más 120 serían 240 grados. Yo puedo mover mi transportador para buscar el segundo lugar que va a estar acá y luego muevo y conseguiría mi tercer lugar que puede estar acá. Una vez que utilizando mi transportador, aquí lo he hecho simple y llanamente al cálculo porque ya lo tenía más o menos calculado, simple y llanamente para facilitar el proceso de esta grabación, utilizo mi regla normal y hago los trazados correspondientes. Esta no es la regla con la que estoy trabajando, ¿verdad? Que es la otra, pero aquí hago mis trazados correspondientes en las 3 señales que dejé y tendré aquí inscrito en la circunferencia mi triángulo, que es un polígono de 3 lados. De la misma forma voy a hacer el cuadrilátero. En vez de dividir entre 3, dividiré entre 4 y marcaré con mi transportador mis 4 puntos y ahí estableceré mi cuadrilátero. El pentágono, pues 360 grados entre 5 y así sucesivamente, y aquí es como entonces puedo trazar mis polígonos. Espero que les vaya muy bien con la regla y el compás y aquí estamos para en las clases presenciales poder cuadrar esas cositas que nos hagan falta. Posteriormente en la clase de matemática los invito a buscar su cuaderno de lenguaje, colocar sus fechas y vamos a hablar hoy de las estrategias de comprensión lectora. Vamos a empezar con las estrategias de comprensión lectora hoy, pero toda la semana vamos a estar hablando de ellas. ¿Qué decirle de las estrategias de comprensión lectora? Las estrategias son como esos lineamientos, esas instrucciones que nosotros empleamos para hacer algo y que ese algo sea perfecto. Por ejemplo, un buen manager de un equipo de béisbol establece una estrategia para ganar los juegos que su equipo esté enfrentando a sus enemigos, con la finalidad de ganarse la Copa de Campeón. Pues nosotros también, para ser campeones en la parte de comprensión de lo que leemos, debemos tener nuestras estrategias. Estas estrategias nos van a permitir comprender, como su nombre lo dice, comprender es sinónimo de entender, aprender, analizar lo que leemos. Entonces, una vez que tenemos nuestro texto, nosotros lo leemos y dependiendo de las lecturas que hagamos, nosotros vamos a desarrollar unas actividades intelectuales que nos van a permitir entender eso que leemos. Una de esas primeras técnicas es el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? El parafraseo no es más que la actividad que te permite, después que tú lees,
internalizar lo que leíste y con tus propias palabras, no solamente expresarlo de forma verbal, sino también expresarlo de forma escrita. Quiere decir entonces que cuando yo estoy en capacidad de con mis palabras decir las cosas que he leído, estoy haciendo el uso del parafraseo. Además del parafraseo, tenemos una segunda estrategia que es la inferencia. La inferencia viene del verbo inferir, que es como que suponer. Entonces, yo puedo inferir, por ejemplo, si veo que el tiempo se pone oscuro, el cielo nublado, hay nubes grises, puedo inferir que va a llover. Pues igualito cuando leo, puedo leer un título, el título puede decir el clima, y yo puedo decir, ya sé de qué vamos a hablar de un elemento del ambiente que tiene que ver con humedad, con calor y con algunas otras características. Puedo leer, por ejemplo, la Cruz de Mayo y puedo inferir que estoy hablando de una cruz, un símbolo que en mayo la gente que siembra, por ejemplo, la decora como símbolo de abundancia para pedirle a Dios que bendiga sus tierras, que bendiga sus cosechas y que produzca mucho. Entonces, eso es inferencia. Además de la inferencia, también está la anticipación. Y la anticipación, como su nombre lo indica, viene de anticipar. Es lo que yo puedo presumir que va a pasar. Por ejemplo, ahorita está en boga la información con respecto a que la pandemia está subiendo los numeritos. Yo puedo inferir que si la pandemia está subiendo sus numeritos, por ejemplo, en el estado Carabobo, debe ser porque no nos estamos cuidando bien, porque no estamos cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, de repente porque estamos saliendo sin el tapabocas, de repente porque vamos a un juego de fútbol y ahí no nos quitamos el tapabocas y de repente nos podemos contagiar, de repente es que no estamos llegando a casa quitándonos la ropa, bañándonos y todas aquellas medidas que hemos aprendido a lo largo de estos más de 500 días en los cuales estamos sumergidos en esta pandemia que pareciera que no se va a acabar. Pero sí va a terminar porque desde lo que yo puedo establecer por mi comprensión y mi comprensión de leer, yo puedo suponer las cosas que debo hacer para que no siga pasando lo que está pasando. Entonces les dejo con estas 3 estrategias de comprensión lectora que te van a servir a ti y a mí también, para entender lo que leemos y poder expresarnos de la mejor manera. Recordemos que la comunicación es el proceso de intercambiar ideas. En la medida en que yo te hable con claridad, tú me escucharás perfectamente y entenderás, y cuando tú me devuelves con claridad lo que dices, yo también estaré en la condición de entender todo lo que dices. Bueno, con esto terminamos la clase de este día. Espero que sea de mucho provecho.